Muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico 7 pasos hacia la salvación. Su amigo y hermano Alexis Ronnie con ustedes. Hoy con la lección número 2 o el paso número 2. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu bendición. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En la lección pasada vimos que el primer paso en el camino a la salvación que dio el apóstol Pablo fue mirarse a sí mismo y reconocer que era un pecador. Vimos que nadie es justo, que todos estamos separados de la gloria de Dios y que finalmente cada uno de nosotros debe afrontar la muerte. Pero no nos desanimemos, avancemos en el estudio de la Biblia. Como con un paso más nos daremos cuenta que no todo está perdido. En esta lección descubriremos un paso de esperanza. Pregunta número 1. Después que el ser humano ve y reconoce que es un pecador, ¿a cuál otro debe ver para poder librarse de la condenación del pecado? Encontramos en Juan capítulo 1, verso 29, la respuesta. Leamos. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, después de que el ser humano ve y reconoce que es un pecador, ¿a cuál otro debe ver para poder librarse de la condenación del pecado? Según Juan capítulo 1, verso 29, debe ver a Jesucristo, el Cordero de Dios, para poder librarse de la condenación del pecado. Vayamos a la pregunta número 2. Sabemos que Jesús está en el cielo y no podemos verlo físicamente. ¿Dónde y cómo lo tenemos que ver? Vayamos a Juan capítulo 3, versos 14 y 15 y Lucas 23, 47 para encontrar la respuesta. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Lucas capítulo 23, verso 47 dice: Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Bien, sabemos que Jesús está en el cielo y no podemos verlo físicamente. ¿Dónde y cómo lo tenemos que ver? Según Juan 3, 14 y 15, debemos creer en él y en su sacrificio en la cruz. Y según Lucas 23, 47, debemos reconocer su justicia y su papel en nuestra salvación. Debemos verlo en la cruz y reconocerlo como un Dios justo que quiere salvarnos. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Mirarlo a él es el remedio para exterminar el pecado de la vida del ser humano. Así como los israelitas miraban la serpiente de bronce en el desierto y sanaban, del mismo modo el ser humano puede ser sano si mira a Jesús levantado en la cruz. Vayamos a la pregunta número 3. Cuando vemos a Jesús en su santidad y levantado en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, ¿qué efecto produce esto en nuestras vidas? La respuesta está en Job capítulo 5, verso 6. Leamos. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 y 6. Entonces, cuando vemos a Jesús en su santidad y levantado en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, ¿qué efecto produce esto en nuestras vidas? Según Job 42, 5 y 6 dice
que nos conduce a un profundo reconocimiento de nuestra propia condición pecaminosa y a la necesidad de arrepentimiento. Reconocemos nuestro pecado y tenemos la necesidad de arrepentirnos. Muy bien, vayamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es el llamado que hace Dios a la humanidad? Isaías capítulo 45, verso 22. Dice lo siguiente: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 45, 22. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace Dios a la humanidad según Isaías 45, 22? Bueno, el llamado es que lo miremos a Él, que volvamos a Él y seamos salvos. Volver a Él, a Jesucristo, y ser salvos. Bien, solo cuando contemplamos a Jesús en la cruz, viendo su sangre caer a tierra, sus manos horadadas, su costado traspasado, entonces estaremos dispuestos a amarlo y a servirle. Este es el segundo paso, ver a Jesús en la cruz del Calvario, verlo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay un comentario adicional que quiero compartir con ustedes de esta lección número 2 o paso número 2, mirar a Jesús. Cuando llegamos a entender la magnitud del pecado, no nos queda más remedio que buscar ayuda de afuera. Jesús dijo que la solución estaba en mirarlo a Él. El infinito sacrificio del Calvario proporciona el saneamiento de la plaga del pecado. En su último día de enseñanza en el templo, Jesús declaró: Yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Nicodemo vio a Jesús que pendía en la cruz, quizás recordó vívidamente la figura de Moisés levantando la serpiente en el desierto y las palabras de Jesús señalando que sería levantado. Este suceso, que destruyó las esperanzas de los discípulos, convenció a Nicodemo de la divinidad del Hijo de Dios. En millares de vidas, la cruz ha demostrado tener una atracción mayor que todas las fascinaciones del mundo. El apóstol Pablo, después de un discurso en Atenas, donde trató por medio de la lógica presentar el evangelio, se percató que esto no dio resultado. Entonces se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Con el paso de los siglos, el magnetismo de la cruz no ha disminuido en lo más mínimo. Por esto el mismo Pablo puede expresar: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el mensaje de justificación por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es justificación por la fe? Me gusta mucho una definición de Lefebvre cuando dice: la salvación es por gracia, el inocente es condenado y el culpable queda libre. Esto es justificación. Cristo tomando el lugar del pecador, el pecador tomando el lugar de Cristo. Lefebvre continúa diciendo: el que bendice carga con la maldición, y la maldición se vuelve bendición. La vida muerte, y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas, y el que no conocía más que confusión de rostro es revestido de gloria. Es por este acto de Cristo en la cruz que somos libres de la condenación del pecado. Por eso el segundo paso es mirar a Jesús en la cruz del Calvario. Verlo y no amarlo sería un chasco. Verlo y no aceptarlo sería condenatorio. Verlo y al mismo tiempo humillarse ante Él sería algo loable, pues ahí empieza nuestra salvación. Mi decisión. Decido ver a Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por el perdón de mis pecados. Si así lo desea, oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu palabra. En este momento tomamos la decisión de mirarte en la cruz del Calvario y ser salvo. Rogamos por cada aquello que escuchen este mensaje hoy.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te invitamos a nuestro próximo estudio. Más adelante estaremos publicando el próximo video. Bendiciones.